Bueno, estaba enseñando a unos pocos que vinieron el jueves al seminario bíblico y descubrí algo enseñando, que uno es el que más aprende cuando enseña, y descubrí algo que quiero compartirles hoy que me pareció increíble. Bueno, increíble no, sino como el peso, hoy le voy a llamar ese mensaje, el peso de nuestras decisiones. El peso de nuestras decisiones. ¿Usted se puede poner aquí? Y leemos en el libro de Números, en el capítulo 32, libro de Números, comparta su Biblia con alguien que no tiene. Si hay alguno que no trajo la Biblia, no es cristiano. Como dice un pastor, si hay alguno que no es cristiano, que no trajo Biblia, compártasela. No de traer la Biblia a la casa de Dios. Y si hay 5 hijos, son 5 Biblias. ¿O no? El mejor regalo que uno le puede hacer a un hijo, ¿qué es? Una bicicleta, una patineta, ¿qué es? En mi casa hay Biblias para cada uno. Y hay todavía en la biblioteca, me traigo mi Biblia, aquí tengo otras, arriba tengo otras. Debe haber la palabra de Dios. Y no que usted, su hijo no la traiga, su marido no la traiga, no, traiga su Biblia. Es un gusto portarla, es un gusto traerla. Números capítulo 32, verso 1 dice la palabra: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán nuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Quiero que levanten sus manos ahora. Lo vamos a declarar. Padre, declaro que recibo tu palabra. No caerá por tierra ninguna de tus palabras, porque la recibiré con gozo, con solicitud, con mansedumbre. Señor, declaro que tu palabra ha de ser cincelada en las tablas de mi corazón por tu Espíritu Santo para ser guardada. Y declaro que tu palabra hará que yo permanezca, pues echará raíces. Amén. Siéntese, por favor. ¿Usted recuerda que prediqué el domingo pasado? ¿Qué prediqué? ¿A cuánto le llegó el mensaje por correo? ¿María Luciano? Sí. Bueno.
Y la raíz ¿qué significa? La raíz de fe. La fe. El tronco significa ¿qué? La comunión con Dios. La comunión, intimidad con Dios. Y las hojas, los frutos, los dones que el Señor da. Muy bonito ese mensaje, lo recuerdan, ¿no? De eso se trata, de que quede escrito. Esta palabra me llama la atención por algo, porque en el año 675 antes de Cristo, un rey llamado Sargón I tenía sitiada. Usted sabe que Israel se dividió en dos. ¿Usted recuerda quién fue el que profetizó que le cortó la capa a Salomón? Y digo, así será partido tu reino. ¿Te recuerdas? ¿Nunca has leído eso? Bueno, te lo voy a buscar porque ahí está la Biblia. Hubo alguien, y entonces ese alguien fue Jeroboam. Y entonces se dividió el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con capital Samaria y el reino del sur con capital Judá. ¿Sí sabía eso? ¿O no? ¿No sabía eso? Bueno, entonces el rey Sargón I era el rey que estaba, el príncipe. Su padre, Salmanasar II, estaba reinando en un gran imperio asirio, un imperio que gobernó 400, casi 500 años, 5 siglos. Un imperio muy grande, ocupó toda la medialuna fértil, desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Y ese gran imperio estaba en una campaña para reconquistar, para afirmar su poderío sobre muchas tierras. Y preciso, Sargón, que era el príncipe heredero, estaba sitiando Samaria en esa época, en ese año que le he dicho. Y en ese momento el rey murió, pero ya Samaria estaba prácticamente en manos del opresor. Este rey vino y se llevó a Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, se los llevó deportados a Siria. Y nunca más volvieron a aparecer ni su rastro ni nada. Es el tiempo todavía que muchos desconocen el paradero de estas tribus. Es más, estaba mirando una profecía de unos judíos sefardíes. ¿Ha oído hablar de eso? Los judíos sefardíes son judíos que están en la Cefela, que estaban en la Cefela. ¿La Cefela qué es? A ver, imagínense el Mediterráneo. ¿Ha visto un mapa de Israel? Búsquelo ahí al lado, ahí en su Biblia, ¿sí? Lo voy a ubicar para que usted esté ahí. En la parte de atrás hay un mapa, ahí Israel está contra el Mediterráneo, ¿cierto? Entonces la Cefela es el borde costero de Israel. Ese borde costero se le llama la Cefela. De ahí nacieron los judíos sefardíes. Esos judíos sefardíes se cree que eran parte de estas tribus que ahora están en España y salieron diseminados. Usted sabe que hay judíos en todas las partes del mundo y se cree que están en Argentina. Entonces hay muchos judíos argentinos regresando a Israel como parte de eso, incluso en España, y se les llama judíos sefardíes. Estas tribus desaparecieron, su rastro desapareció. ¿Cuáles tribus? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés.
Y entonces miraba algo, después de tanto tiempo, lo que pasó. Y mientras enseñaba el jueves, el Señor traía a mi corazón lo que es el peso de las decisiones que tomamos, que tarde que temprano cuestan, que tarde que temprano nos pasan facturas de cobro. Nadie puede mantenerse o asegurar que lo que hagamos con el tiempo no tendrá una factura para nosotros. Todo tiene una consecuencia. Y usted lo ve aquí. Cuando llegaron a la tierra, resulta que en esta peregrinación había 3 clases de cristianos o de creyentes. ¿Cuáles son esas 3 clases que todavía no veo en la iglesia? Y no solamente en esta, sino en todas las iglesias veo ese tipo de creyentes que van peregrinando hacia la tierra prometida. Estaban, número 1, los que realmente anhelaban la tierra prometida, que eran unos muy pocos, ¿recuerdan? Solamente entraron a la tierra prometida Caleb y Josué. Imagínense, de una congregación de 1.500.000 personas, solamente 3. Solamente 2, porque ni Moisés pudo entrar. Luego, esos son los cristianos que anhelan la tierra prometida y que lo entregan todo y lo dejan todo por seguir, no importa el costo, para llegar a la tierra prometida, que es lo que dice el libro de Hebreos. Usted ha leído el libro de Hebreos, ¿verdad? Gente que estaba, imagínense, Romney, el candidato presidencial, ya perdió las elecciones porque dijo algo que es verdad en Estados Unidos, pero pues como él es un hombre adinerado, entonces lo creen muy elitista, muy cachezudo. Entonces dijo: Obama gobierna con gente que recibe cheques de el Estado, no trabajan, no aportan. Y eso es un insulto. Y dice: y media nación está detrás de Obama. O sea, media nación de Estados Unidos no aporta, no produce. En cierta manera tiene razón. Muchos se han acostumbrado a estar dependiendo de un cheque que mensualmente le llega, y eso es, para una nación, eso es un costo muy alto. Y claro, eso ya le hizo perder todos los puntos que podía tener. Igualmente, ¿por qué le refiero a esto? Porque el pueblo de Israel, cuando iba en el desierto, tenía todo lo que cualquier pueblo pueda tener: seguridad social, porque no se enfermaban, nunca se enfermaban; ropa, no tenían que comprar, la ropa no se les envejecía. Increíble, increíble. Los zapatos no se les gastaban, no se les hinchaban los pies. Agua tenían porque la roca los seguía. Imagínense. No sufrían de insolación. Oíganme bien, leí esta semana que esos protectores y todo eso contribuyen al daño de la piel y al cáncer de la piel. Increíble. Si eso es para proteger a la piel contra eso, eso da más, o sea, produce más eso. Lo que hay que hacer es no asolearse mucho. Esa es la verdad. Entonces ese pueblo todo lo tenía. Comida, imagínense, habían ángeles amasando pan para ellos todos los días. ¿Qué hacían? Salían con una vasija, recogían: somos 4, con esto es suficiente para todo el día. No, qué vida tan sufrida. ¿De qué se preocupaban? Ese tipo de creyentes es un tipo de creyentes que van caminando, pero tienen una fe manufacturada. O sea, ¿qué es manufacturada? ¿Se ha leído producto manufacturado en Colombia? ¿Se ha leído eso? Hecho.
Era una fe hecha porque habían visto, porque veían cómo les llovía el maná, porque veían cómo el agua brotaba. Entonces tenían una fe fundada en todo eso. Eran creyentes, pero creyentes no convencidos. Y yo no tengo que ir muy lejos. Aquí en esta mañana los hay. Gente que de pronto está aquí en esta mañana, pero no están bien convencidos, no están seguros de lo que están, y por eso no tienen una vida que da frutos delante de Dios. Y por último, los incrédulos iban ahí con ellos, que no creían. Era gente que estaba en medio de ellos, pero no creían, que les gustaba. Esos creyentes manufacturados es aquellos creyentes que les gusta todo lo fastuoso, lo grande. Esos venían, muchos de esos veían, pero ¿cómo Dios puede habitar en una tienda de piel parece de ratón? Porque el tejón es como un ratón. ¿Cómo es posible que Dios del cielo more? No, debíamos de hacer una casa como las pirámides de Egipto. Querían deslumbrarse con todo eso. O sea, había tres tipos de cristianos o de creyentes caminando. Entonces, cuando van a entrar, de todos esos, ¿quiénes se quedaron? Los que realmente necesitaban. Muchos se quedaron. ¿A quiénes entraron? O sea, no entraron. Muchos no entraron. Y dentro de estos creyentes manufacturados está Rubén, Manasés, ¿y quién más? Y Gad. Si usted lee atentamente este texto, dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra. ¿Cuál tierra? La que estaba a este lado del Jordán, no al otro lado. El Señor les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Les había dicho: cruzaréis el Jordán, que es al otro lado. De por sí dividió las aguas y pasaron. Los sacerdotes, sus pies no se mojaron, y pasaron y desafiaron al dios Moloc, que era el dios de esas tierras, porque era el que cuidaba ese río. Y Dios les abrió el río y pasaron. Y empezaron a conquistar la tierra. Pero ¿qué pasó? Estos hombres se quedaron a este lado del Jordán porque vieron pastos para su ganado. Aquí viene la primera cosa. No creyeron que al otro lado había pastos. Ellos vieron el pasto que tenían para su ganado. ¿Será que al otro lado no había pastos? Pero ellos vivieron con sus ojos, como aquel que pescaba y botaba otra vez al mar el pescado, y ninguno de los demás había pescado. Y entonces dice: ¿usted por qué bota el pescado si nosotros no hemos cogido ni uno? ¿Por qué no bota? Digo: porque es que todos los que he cogido son tan grandes y no me caben en el sartén. Igualito. Ellos midieron. ¿Tú no has tenido un hijo que cuando le sirven mide el trozo con qué? Con los ojos. Si son 2 platos. ¿No ha tenido eso? ¿O a usted no le ha pasado que le sirven y dice: siéntese donde quiera, y inmediatamente con sus ojos recorre cuál es la presa más grande? Hay gente así. Hay gente así. Ellos midieron creyendo que al otro lado no había pastos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Pensaron en qué? ¿En qué estarían pensando? Pasar el Jordán significaba muerte. Pasar el Jordán significaba dejar atrás, porque el Jordán significa muerte. Es el río de la muerte. Entonces pasaban el Jordán. Es más, esas piedras que llevaron
las llevaron, las cogieron a este lado y las echaron aquí al hombro. Los sacerdotes las pasaron y las descargaron. No dice las tiraron, ni las fondearon, no. Las bajaron y las pusieron. Significando que así como esas piedras las pasaban en el hombro, así usted y yo íbamos a ser llevados en alas de águila al otro lado del río Jordán. Y eso era lo que prometía el Señor a todo aquel que pasara el río Jordán, ser llevado, no de rastra, porque no la llevaron arrastrando, la llevaron sobre el hombro. Eso es lo que promete Dios. Ellos hicieron algo, le dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, verso 5, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. El corazón de ellos no estaba en el país de la promesa. Mire que esto implicaba muchas cosas. Primero, aunque ellos pasaron, porque pasaron el Jordán, pero se regresaron. Volvieron otra vez a este lado y le dijeron: bueno, Moisés les dijo: listo, ustedes van a desanimar al pueblo. No, que no lo vamos a desanimar, nosotros vamos a ayudarles. Listo, bueno, está bien. Moisés tuvo que aceptarles eso. Alguien dice: ¿por qué Moisés les aceptó darles carta de divorcio a esa gente? Porque es que cuando a alguien se le mete algo, no hay nadie que lo detenga. Y cuando usted se obstina por algo, muchas veces hay que dejarlos que se estrellen para que aprendan. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Moisés les dio carta de divorcio porque no tenía nada que hacer. Y aquí ellos le dijeron: denos esta tierra. Es tierra buena para nuestros ganados. Número uno, su corazón no estaba en las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios a usted y a mí nos puede haber prometido muchas cosas, pero si el corazón suyo no es recto, no está enfocado en esas promesas de Dios, usted va a salir aceptando otra cosa aparentemente mejor. Miren que esto se me parece a lo que hizo Sennacherib. Sennacherib sitia a Israel, a Judá, perdón, lo sitia. Era inminente el sitio. Y Sennacherib les dice, el Rabsacer, manda al Rabsacer, que es como un capitán del ejército. Y el Rabsacer les dice en lengua hebrea y licaónica, que era una lengua que hablaban los hebreos. Y les dice: mi rey le va a dar una viña mejor que esta, y también va a tener olivos, y va a tener viñedos, y van a tener paz. Y yo me imagino todos mirándose, y el rey angustiado porque les estaba hablando en la lengua de ellos. Eso es lo que hace Satanás. Satanás a usted y a mí nos ofrece algo parecido. ¿Sabe qué ofrece él? Algo aparentemente mejor. Él nunca nos dice: le voy a dar algo igual, porque si es algo igual, usted dice: entonces, ¿para qué me voy de aquí? Siempre le va a intentar ofrecer algo mejor. Y eso fue lo que ellos vieron con sus ojos. Su corazón estaba lejos de la promesa. Además creían que esa tierra era mejor que la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque los sentidos nuestros, nuestras apreciaciones, nuestra manera de medir, nuestra manera de visualizar, nuestra manera de ver las cosas es muy distinta de la manera en que Dios ve las cosas. La Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Sus principios estaban en esa tierra. ¿Sabe qué quiere decir eso? Midien.
aquí podemos hacer esto, es tierra buena para nuestro ganado. Se enfocaron en sus logros. Número 2. Se enfocaron en sus propias fuerzas, en sus propios logros, en lo que tenían. ¿Qué tenían? Mucho ganado. Y entonces dijeron, esto nos sirve. Yo le voy a decir algo. Usted y yo podemos decir, esto me sirve. Ese es el problema. Creemos que hay muchas cosas que nos sirven, ¿o no? Muchas cosas creemos que nos sirven. Esa es la mujer que me sirve, ese es el negocio que me sirve, ese es el carro que me sirve. Y resulta que Dios nos da no lo que usted y yo queremos, sino lo que necesitamos. Lo que usted y yo necesitamos. Ese es el gran sentido de apreciación tan distinto al que Dios tiene. Porque Dios a usted y a mí nos da lo que necesitamos, pero usted asimila y mira y mide lo que cree, se focaliza, visualiza en una apreciación muy corta. Porque usted alcanza a medir hasta donde sus ojos le llegan a medir. Entonces, número 1, ¿cuál fue? Su corazón estaba lejos de la promesa de Dios. No estaban en la tierra prometida. Y le puedo hablar mucho de eso. Número 2, ¿cuál? Se enfocaron en sus propias fuerzas y en lo que tenían. ¿Qué dice el Salmo 37, del 4 al 5? Léalo. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él te hará. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No importa a dónde Dios nos mande. Mire, Elías nos mandó a donde una viuda que tenía un supermercado. Yo me imagino a Elías debió de haber sacado el GPS y decir, ¿será que estoy? ¿A dónde fue que lo mandó? Sarepta. Y encuentra a una anciana encorvada buscando el último palo. Porque como era un verano tan tremendo, y entonces se la encuentra. Yo me imagino que le digo, ¿cómo cree que le diría? La llamó y la anciana le dice, estoy recogiendo los últimos palitos para hacer la última arepa y comérmela con mi hijo y estirar la pata porque ya no hay nada más que comer. Y yo me imagino a Elías, ¿será que Elías dijo, uy Señor, tú te equivocaste? Elías todavía le dice, mira, yo entiendo tu situación, pero hazme una arepa a mí primero. Increíble, ¿no? Y la quiero en el rescoldo, porque así me enseñó mi mamá. Entonces la quiero a la brasa, que queden las rayitas, que quede bien. Y ojalá me le eche un poquito de queso. Y la anciana salió corriendo, ¿cierto? Increíble. ¿Sabe cómo se llama eso? No depender de nuestras fuerzas. Por eso la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas. Y después de muchos días, ¿qué quiere decir eso? Echa tu sustento en lo que tú dependes, en lo que tú tanto te parapetas o te sostienes, tu profesión, tu negocio, tu herencia, tu apellido. Échalo ¿qué? Sobre las aguas, renuncia a eso.
que después de muchos días que... No hay nada. ¿Qué quiere decir eso? Confiamos en Él. Mire, Confiamos. para entrar al Jordán se necesita renunciar a todo lo que tenemos. Número 3, no renunciaron a las cosas que tenían. Cuando usted va con una cola de cosas, conocimos con mi esposo una señora, pensaba irse para Londres, y tiene muchas cosas en la casa. Dice que cuadros de 15, 10 millones. Bueno, yo no le veo todo ese precio, pero ella dice eso. Planchas viejas, un poco de mesas viejas. Antigüedades. Bueno, y si se va para Londres, ¿cómo va a ser? Digo, voy a pagar un avión para llevar todo esto. Va a pagar un flete para llevar esto. Mire, hay gente que arrastra muchas cosas que no es posible despegarlos porque no están dispuestos a renunciar a muchas cosas. Y al Jordán se entra renunciando al pasado, renunciando a esa vida que llevamos, renunciando a muchas cosas. Por eso un cristiano que se queda a este lado sigue igual, porque pasa, y es como decía un pastor, el bautismo, entra en un diablo seco y lo sacan mojado. Tampoco no se debe comparar una persona con Bueno, así decía ese pastor, yo no lo estoy diciendo. Pero me refiero a esto, que el pasar el Jordán no les causa ningún efecto. No hay muerte, porque cuando usted muere, ¿qué es muerte? Separación quiere decir muerte. Es una separación. Y cuando usted pasa el Jordán, se entiende que usted está separado del mundo que quedó allá. De la tragedia, de la desgracia de 40 años de estar dando vueltas sin saber para dónde, de anhelar entrar a la tierra prometida. Pero entonces no hay una disposición a renunciar. ¿Sabe por qué fracasó Lot? Porque Lot quiere decir envoltura. Entonces, cuando usted está en medio de una cáscara, no entra la palabra. Le entra por acá y no le alcanza a salir por aquí, le sale por aquí. Tiene una cáscara y el Señor le manda duro de romper. ¿Usted sabe cómo se rompe un coco? Sabiendo karate. Al piso. Después de ahora los dueños lo criaron con la macheta. Ahora con macheta también se rompe. Por la buena, así por las manos. No se rompe. Y así parece a veces. No nos penetra el agua, no nos penetra la palabra, es como una envoltura, y aquí vinimos y decimos, sí, lo voy a hacer, voy a intentarlo, pero de ahí no pasa. Es solamente un deseo, y con deseo no es suficiente. No renunciaron. ¿Renunciar a qué? A eso que traían, a ese concepto. Es más, si usted lee detenidamente esto, esta gente no experimentó el Gilgal. Los familiares de esta gente se quedaron a este lado porque los hombres fueron los que pasaron. Eso es otra cosa. Pasaron los hombres. ¿A dónde quedaron las mujeres y los niños? A este lado del Jordán. Esa gente no experimentó Gilgal. No experimentó eso. No vieron la circuncisión, no vieron nada de eso. No vieron abrir el mar. Ya, su generación se privó de eso. Por eso años más tarde, cuando el Señor vino a Gadara, esa gente le dijeron, no te queremos aquí, vete. En alguna forma esa gente era descendiente de estos, o tenían algo que ver con esas personas. Terrible, aunque esas tribus desaparecieron del mapa.
Cuando yo descubrí que esas tribus habían desaparecido, pensé, tarde que temprano el cobro se hace efectivo. Ellos traían un corazón, además de su corazón no estar en las promesas, de no renunciar, ¿qué más? De no tener focalizado. ¿Sabe también que tenían? De no haber renunciado. ¿Sabe que también tenían? Un corazón mundano. ¿Cómo? Cuarto. Sí, cuarto. ¿Sabe una cosa? Es cuando usted prefiere lo normal a lo sobrenatural. ¿Sabe? Usted viene a un culto, no viene con esa expectativa de esperar que Dios haga algo, sino que se acomoda, le va entrando el sueño. Es lo normal que le puede pasar. Pero no está la expectativa de lo que pueda pasar. Porque el hombre que estaba frente a Bethesda, al estanque ese, ¿cómo estaba? Enfermo. Sí, estaba enfermo, pero ¿cómo estaba? A la expectativa de lo que iba a pasar. Mire, usted puede estar en un culto donde los ángeles de Dios estén, pero puede estar como un espectador. Como estuvieron los hombres que bajaron al paralítico, lo descendieron, abajo se armó la gloria y ellos estaban así. O como Mical, que todo el pueblo danzaba y Mical estaba mirando por una ventana, murmurando, criticando. Entonces, mientras usted tiene un sueño pavoroso en esta mañana, otro puede estar diciendo, Dios me está hablando. Estoy sintiendo la presencia y usted haciendo un sueño, un esfuerzo para no dormirse. Terrible. Y es por eso, porque la gente prefiere lo cotidiano, la rutina. Ay, el pastor no hizo como todas las veces, porque el pastor siempre va haciendo esto, dice número 1, número 2, número 3 de esto. Ahora está comenzando el mensaje de atrás para adelante. Hoy ya no dirigió. Que me hace falta, pero hay que hacerlo con otras personas para que también sientan esa misericordia y esa gracia, ese favor de Dios y también vean ese respaldo. Entonces, hay gente que está acostumbrada a ese hábito, a esa rutina. Todo se le volvió una religiosidad, un rito. Esta gente tenía eso. Dijeron, listo, no hay problema, dejamos nuestras familias allá, nosotros pasamos, peleamos y luego regresamos otra vez. Hay gente que ama su diario vivir. Si algún día, yo a esas personas, mire, no hay que ir muy lejos, a esas personas que aman su diario vivir, no hay que preguntarles o hay que insinuarles, mire, le gustaría ir no van a ir. ¿Usted le gustaría ir allí a tal parte a predicar? No van a ir. ¿Por qué? Porque se sale de su contexto, de su rutina. No. De su hábitat. Les da miedo de su círculo de comodidad. Entonces, usted no puede contar con esas personas. Ni Dios tampoco puede contar con esas personas. Son, como se dicen, psicorrígidos. ¿Te has visto un Transmilenio dar la vuelta? ¿Cómo da la vuelta? Así es muchos, porque sus intereses no están acá. Les cuesta trabajo entender cómo son las cosas del Espíritu. Se sienten molestos cuando alguien habla porque no entienden lo que están hablando. Les fastidia, como les fastidiaba la palabra del Señor a muchos. Entonces cuando el Señor hablaba, decían, demonio tienes.
esa, alegaban. Porque esa es la actitud de muchos, alegar, porque no entienden. Hay gente que ha pasado el Jordán por un compromiso. Número 5, compromiso de la gente. O sea, tienen un evangelio por compromiso. Cantan porque cantan otros. O sea, esos son los manufacturados. Leen la palabra, si se pudieran echar mentol para llorar, porque como no lloran, entonces yo he visto gente haciendo fuerza para llorar, ¿no los ha visto? Y gimen y empujan como si estuvieran llorando, y yo los miro y no les escurre ni una lágrima. No sé, es una costumbre que tienen. Esa gente tiene solo un compromiso de pronto con la misión, compromiso con su iglesia, compromiso con esto, pero de ahí a tener un compromiso con la persona, a tener un compromiso con Dios, hay una gran distancia, hay una gran diferencia. Esta gente no tiene un compromiso con, miren, que tiene un compromiso con Dios, todo lo deja. Saulo de Tarso se convierte, ¿y qué hizo? Ustedes lo han leído. Enseguida, dice, predicaba y se esforzaba para que su palabra llegara. Y fuera de eso fue y se encerró 3 años en Arabia, solo, ayunando en ese desierto para que Dios lo enseñara. Eso es un compromiso. Usted no puede tener un compromiso con su papá, con su mamá, con su hermano, con su marido. Listo, mi hijo, yo voy al culto. O que lo levanten a un codazo, levántese para culto. Y usted se levanta y se viene como... ¿Usted ha visto esos que duermen y caminan así? Ya, aquí en la iglesia, siéntese. Y se sienta. Y eso es todo. Pues eso es la vida, eso es pasar el Jordán. Y por último, ¿sabe qué ocurre cuando alguien pasa el Jordán? Le da una identidad nacional. Eso era lo que pasaba en esa época. Todos los que pasaron se llamaban como la nación de qué? De Israel. Todos los que pasaron tenían una identidad. ¿Sabe por qué Dios lo demoró 40 años en el desierto? Sí, por desobedientes, pero tenía un propósito, porque todo tiene un propósito. Es que esa gente no sabía ser nación, no tenían un mismo propósito, no tenían un mismo sentido, una cohesión, no se identificaban. Mire, el problema de los gitanos es que no tienen, son apátridas, no tienen patria, no tienen una nacionalidad. Usted le dice a un gitano, ¿de dónde es? No sabe de dónde es. ¿Sabe cómo se le llama eso despectivamente? Parias, desarraigados. ¿No saben de dónde son? Esta gente se quedaron a este lado, fueron, pelearon por sus hermanos, pero oye, lo que Dios hizo en 40 años, formarlos, disciplinarlos, meterles la idea de que era un solo pueblo, de que tenían un solo Dios, de que iban en pos de una patria celestial. Oye, perdieron el tiempo. 40 años no les sirvió para identificarlos. Como algunos llevan 5, 2 años, 3 años, 10 años en la iglesia y no se identifican todavía como hijos de Dios. No se identifican. ¿Por qué será que no se identifican? Por todas las razones anteriores que les he dado. Vienen a la iglesia, ven los milagros. A lo mejor Dios ha hecho milagros en ellos, pero es que, óigame bien, el ver milagros en nosotros no significa que seamos hijos de Dios, ¿o sí? El Señor hizo milagros en gente
que no era judía, la mujer sirofenicia. Pablo miró a gente que no era judío y le dijo: levántate, y se levantaron. Pero eso no garantiza que usted sea portador de un milagro, que usted sea hijo de Dios, ¿o sí? No. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos. Entonces mire esto, ellos pasaron, pelearon por sus hermanos, regresaron y dijeron: increíble, vamos a hacer un altar aquí en piedra. ¿Usted ha leído todo eso? Porque este altar va a ser un testimonio para nuestros hijos, para que cuando nos pregunten quién los sacó, mire, de Egipto, pero no podían decir la segunda parte, y los introdujo a la tierra prometida, eso no lo pudieron decir. Ya, la verdad estaba a medias, entrecortada. Los del otro lado sí les enseñaron a sus hijos: Jehová fue el Dios que nos sacó y nos introdujo a la tierra prometida. ¿Cómo podían eso decir y nos introdujo si estaban a este lado del Jordán? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un altar de piedra. Cuando los de allá, del otro lado, se dieron cuenta, vinieron a pelear. Miren lo que generaron: armaron un ejército y vinieron acá. Y le dijeron: ustedes se han dividido, ustedes están independientes, porque ese sentido de independencia estaba en ellos desde hace rato. De no ser como ellos, yo soy un cristiano distinto. Ahora que estuve allá en Melgar, vi una librería abierta. Bueno, me gustó lo que ese muchacho hace. Tiene una librería cristiana, 11 de la noche estaba abierta ahí en Melgar. Y con esos hermanos que esa librería abierta a esta hora, si solamente hay mares por aquí, estábamos comiendo una pizza ahí. Vamos a ir. Y fuimos. Le dije: ¿usted es cristiano? No. ¿No es cristiano? No, yo soy un seguidor de Cristo. Entonces le dije: perdón, ¿por qué tiene abierto hasta ahora? Discúlpeme que le pregunte. Pero porque es que por aquí pasa mucho homosexual, mucha prostituta, que yo les hablo. A veces cierro las 12. Muchos se han convertido. Me gustó ese propósito. Pero tiene un sentido de independencia. ¿Por qué no es cristiano si todos los que tenemos al Señor somos cristianos? Pero hay gente que nos queremos llamar distintos, diferentes, que no queremos entrar dentro del resto de la gente, dentro de la chusma que llaman. Soy aparte. ¿Sabe una cosa? Que yo decía eso cuando me convertí, porque como a mí me daba pena cargar la Biblia, entonces la envolvía y la llevaba envuelta, nadie sabía lo que llevaba, me daba pena. Entonces me paraba ya como donde está María Lucía, y la iglesia eran como 500 personas. Pasaba la gente y decía: ¿ustedes qué son? O sea, somos un grupo cristiano, pero no somos ellos, somos un grupo cristiano. ¿Pero cómo se llama? Nunca le di el nombre. Ahora no me da pena decir. ¿Sabe quién me quitó eso? Marino, con un disco que decía: evangélico, me llaman en la escuela. Y no me avergüenzo del evangelio, porque cuando yo oí ese disco de Marino, me compré un biblionón así de grande y lo llevé a la oficina donde yo trabajaba. Y ese día me vieron. Y así como usted, se rieron. Y entendí: si la gente no le da pena llevar revistas, libros, ¿por qué no da pena cargar la Biblia? Y entonces a la calle salía siempre con la Biblia, siempre. Ahora es que no la cargo, pero para el trabajo yo siempre la llevaba. En el carro, ahí está arriba, ahí arriba. ¿Eso qué quiere decir? Esa gente fue con un sentido de independencia al otro lado establecido. Es más, ¿dónde quedaba el templo? Allá del otro lado, en Gilgal, hicieron
el primer lugar para ofrecer sacrificios al Señor ahí, en ese lugar. Luego el templo quedó al otro lado. ¿Saben qué terminaron haciendo estos? Becerros de oro. ¿Y saben cómo terminó la historia? Triste, pero lamentable. En el año 752 a.C., vino Sargón, se los trasteó, como quien dice. Es que mire, la Biblia no habla por hablar. En el tabernáculo, las tablas del tabernáculo, me gusta esa parte, todas las tablas del tabernáculo tenían una perforación y estaban agarradas por unos goznes, como unos tornillos, tabla con tabla. Tabla que no estuviera agarrada con gosque, con esos pernos, el viento que hacía. Y eso es lo que pasa hoy. Cristiano que no esté unido en el propósito de Dios, ¿para qué sirve? Así viene la iglesia, así cante, así haga un esfuerzo por venir, por no dormirse. ¿De qué le sirve? De nada. Esas tablas estaban unidas por arriba y por debajo. Increíble. ¿Qué hizo Sargón? Llegó, los vio a este lado y dijo: esta gente están sueltos. Esta gente no son de allá, porque así lo ven desde afuera. Esta gente no tiene identidad, no tienen compromiso. Sus promesas son distintas de las que están allá. Vámonos. Y se perdieron, desaparecieron del mapa esas tres tribus. Nunca más la historia volvió a saber de ellos. Terrible historia, ¿verdad? ¿Cómo le parece esa historia? ¿Será que estamos perdiendo el tiempo? Que todas las pruebas, todo lo que el Señor nos permite, todas las dificultades, las lágrimas, todo lo que el Señor nos ha enseñado para llevarnos a su tierra prometida, se ha convertido en nosotros en una costumbre. En decir, los pastos de aquí son mejores que los... No, yo no creo que allá al otro lado haya pastos para mi ganado. Mire, el Dios que le estoy predicando es capaz de abrirle ríos en el desierto. Amén. Y camino en medio del mar. Amén. Ese es el Dios que usted y yo conocemos. Amén. El Dios que hace florecer el yermo, que quita la maldición del desierto y lo hace florecer. Amén. ¿O no es eso lo que pasaba en Israel? Imagínense, los que han ido a Israel ahora ven esas grandes extensiones de cultivos, de naranjas. Y me atrevo a creer que saben mejores que las de Pacho, con el respeto de las naranjas que tiene ahí en su finca. Seguro que son mejor que las pachunas. Son muy ricas, pero porque están en la tierra bendita de Israel y en la promesa de Dios. Les hizo florecer el desierto. Imagínense, estos se dijeron acá: no creo que allá haya lo que nosotros vimos y lo que nosotros alcanzamos a medir. No creo. Mire, con Dios todo es posible. Amén. Si Dios nos dice: allá te voy a plantar y ahí te voy a bendecir. Amén. Mire, no importa lo que haya alrededor, la soledad, lo que sea, ahí hará lo... Mire, una de las cosas que me asombra, cuando los palestinos sitiaron a Jerusalén, porque la quieren desde hace rato, encerraron a los judíos con mallas, hicieron mallas y encerraron con alambres de púa la ciudad, y a los judíos los confinaron como en guetos y no tenían que comer. ¿Sabe qué hizo Dios? En las paredes comenzaron a brotar como unas algas, y ellos comenzaron a comer eso. No se acababa, la arrancaban y salían.
y después descubrieron que el contenido proteínico de eso era mayor que cualquier hortaliza que había. Ya no se da eso. Ahora que Jerusalén es la capital del Estado judío, ya eso nunca se volvió a dar, esa planta. Era para el momento. Dios a usted le hace lo que usted, si necesita agua, no digo Gedeón, ¿quién fue el que dijo? Ay, como estoy sirviendo y estoy muriéndome de sed, y de una muela, de una quijada, ¿qué salió? Agua. De una muela, cogió la muela. No vaya a hacer eso, comprar una quijada por ahí tirada, a ver si le sale agua, chupar un diente ahí seco. Eso lo hace Dios. Si nos atrevemos a creerle, fueron circuncidados, fueron pasados. Imagínense, Dios es glorioso. Ellos que ponen un pie al otro lado y se acabó el maná. No volvió a caer maná. No volvió a caer maná. ¿Sabe qué comieron? ¿Usted sabe cuál fue la primera cena que comieron? Les debió saber la gloria de eso. Espigas tostadas. ¿Usted ha comido espigas tostadas? Yo nunca he comido eso. No, el frijol tostado sí lo he comido. ¿Sí he comido eso? Yo. Claro, antes se daban allá en la tierra. Yo nunca comí eso, pero debe ser después de estar comiendo 40 años lo mismo y ir a comer eso. Y luego yo me imagino ir a correr a comer esas uvas que eran de grandes, como que entre dos hombres tuvieron que traer un racimo. ¿Tuvieron los que se quedaron allá, tuvieron lo mismo de acá? No. Increíble. Óigame, y termino con esto. Y así queremos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra generación camine en el Señor. Así queremos, con una vida así, que nuestros hermanos, que nuestros padres, que sigan el camino. Mi esposa les contó el domingo pasado que mi hermano volvió otra vez a los pies del Señor. Esta semana lo llamé y me dice que estoy entrando a la iglesia. Luis, llámeme más tarde. Lo tomó en serio. Bueno, Dios lo trató, pero ahí está. Está perseverando. De eso se trata. No de confundir, ni de no mira con sus propios ojos, no se engañe con sus propios sentidos. Y vio que los pastos eran buenos y que eran suficientes para su ganado. O sea que Dios puede cambiar hasta su profesión. Amén. Yo conozco mucha gente que ha estudiado una cosa y Dios lo pone a hacer otra. ¿O no, novia? Sí. Oiga, meterse uno. Yo tengo una hermana que es veterinaria también, de Las Halles, y está trabajando en una petrolera. No toca un animal. No, va a mirar medio ambiente y todas esas cosas que siguen allá. Y confío en el Señor que va a ser la próxima predicadora de mi casa. Dios le puede cambiar todo si usted lo cree. Pero si usted está dispuesto a renunciar a muchas cosas, si está dispuesto a poner su corazón en las promesas de Dios, imagínense, las promesas de Dios son en Él, sí, amén. No lo conducen a la desgracia, no lo conducen a la ruina. Las promesas de Dios nos elevan a otro nivel, es más, nos posicionan.
Porque cuando usted está bajo una promesa de Dios, está más alto que alguien que no la tiene. ¿A cuánto le gustan las promesas de Dios? Señor, porque vuelvo y les digo, son manufacturados. Vienen porque otros los incitan, porque otros los invitan, porque los empujan. Como la mamá que levántese, mijito, tiene que ir a la iglesia. Ay, mamá, no moleste, levántese, que no moleste. Es que no se da cuenta que usted es el pastor de la iglesia. Ay, Mire, Dios quiere ayudarnos, quiere que en vano no hemos caminado, que en vano no sea este caminar, este andar. Mire, me pasó un corrientazo cuando yo enseñé eso. Sacó un vino, tomó esas tribus y fue un instrumento del mismo Satanás para desaparecerlas. Es el día que no se sabe dónde están. Tienen indicios, hipótesis, pero de ahí no pasa. Increíble que mañana digan, y Julano que iba a la iglesia, ahí sí como en mi tierra. Compadre, ni sabemos dónde están. Ni se supo qué pasó con ellos. Imagínense. Quiero que inclinen su rostro. Dios quiere gente comprometida con Él, que renuncie, que tenga sus promesas como sus sueños, su anhelo, su propósito, que sea capaz de no medir con sus ojos, aunque le parezca atractivo, aunque le parezca. Eso fue lo que le pasó a Baruch, el secretario, el escribiente de Jeremías. De dicha, dijo Baruch, pudiendo estar en la corte del rey y estando bien. Ahora soy escribiente de este pobre, miserable profeta de Dios, y lo único que me trae es afrenta. Hasta que Dios tuvo que hablarle y le dijo, tu vida te será por motivo donde quiera que tú vayas. ¿Para qué buscas grandezas? Y Dios lo que quiere es que usted y yo seamos capaces de reconocer, que quitemos esa forma mezquina de medir, de apreciar sus pensamientos, su manera de ver, su manera de objetar, su manera de hablar. Es muy distinta como la que habla Dios, como piensa Dios, como ve Dios. Dios ve lo que usted y yo no vemos. Dios alcanza donde usted y yo no llegamos. Amén. Quedarnos ahí no tiene sentido. ¿Sabe que enfocó esa gente? Solo el presente. ¿Sabe por qué alabaron al mayordomo malo? Porque sacrificó el presente para asegurar un mañana. Por eso dice, y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esa parábola también? Que no importa, sacrifiquemos el presente, mi carrera, mi profesión, mis sueños. También, Señor, te entrego todo. No importa, Señor, si he de truncar mi estudio, si he de truncar mi carrera que va a ascendente, si he de truncar esto. No importa, Señor, por ti lo voy a hacer, vale la pena. Alabó el amo al mayordomo malo, sacrificó el presente. ¿Cómo cuesta sacrificarlo, verdad? ¿Cómo cuesta renunciar? ¿Cómo cuesta entregar? ¿Cómo cuesta rendir su buena carrera,
su perspectiva de lo que va a ser. Si para mí la Biblia dice, porque sé que los planes que tengo para ti son para bien y no para mal, para darle el fin que yo espero, que Él espera. Entonces si Él me dice, es por aquí, Él tiene un fin y Él tiene un propósito, porque el fin va a ser maravilloso. Pero si yo escojo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo miro, desgracia será para mí. Ahora pienso qué importante es actuar en la obediencia. Qué importante es actuar en la voluntad perfecta de Dios, porque hay una voluntad permisiva, donde Dios a usted lo deja. Si usted quiere eso, listo, tome eso, cójalo, para su propia permisión. Yo creo que más que nunca deberíamos de examinar el propósito de Dios en nuestras vidas hoy. Más que nunca deberíamos de mirar si estamos en el plan de la voluntad de Dios. Yo quiero decirle algo a esos que están mirando con sus propios ojitos. ¿Sabe una cosa? Me tuvieron que recetar estos lentes desde los 9 años, 7 años, porque no veía. Porque eso es lo que pasa con esta visión, se va deteriorando. Y de lejos ya no veo. Yo lo veo ahí como un bulto, pero no le veo su linda cara. Así es también el que ve con sus propios ojos. Que el Señor nos ayude a mirar como Él ve. ¿Sabe cómo mira usted como Él ve? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Jeremías? Si entre sacares Lo precioso de lo vil. Lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Tus ojos serán mis ojos y tu boca será mi boca. Conviértanse ellos a ti. Y yo les enseñé eso. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir entresacar? ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Jeremías? Es como cuando se funde un material, como cuando se funde la plata, el plomo. Jeremías sabía eso. Entonces se va al fondo, lo más pesado. Y el Señor le está diciendo, pero lo más pesado es lo más caro, porque es la plata que se va al fondo. Entonces, si entre sacar es lo precioso, y lo vil era la rumbre, la contaminación de la plata, del oro que queda abajo, Pero para entresacarlo, ¿sabe cómo se entresaca? Cuando eso está hirviendo. ¿No cree que me van a meter en el hilo? De eso se trata. Que Dios nos ayude para andar en la perfecta, agradable y buena voluntad. Y ojo a esta palabra profética. ¡Ay de todo aquel que bajo sus fuerzas y sus pasos toma decisiones contrarias al propósito y el plan de Dios! Tarde que temprano se trasteará o lo trastearán para otro lado. Aquí hay gente que en un tiempo asistió, hoy ni sé dónde andan, ni sé dónde están. ¿Quién se los cargó? Las piedras, acuérdense el mensaje de las piedras. Satanás anda metiendo la mano en el río para sacar piedras que todavía no están formadas, porque somos como piedras vivas mientras estamos en el agua. El día que nos saquen, ya fritis. Yuca, dice, ¿para qué? ¿Amén? Amén. Bueno, ¿cómo se llamó el mensaje? No puedo creer que ya se lo olvidó. El peso de nuestras decisiones. El peso de nuestras decisiones. Bueno. Escríbalo para que no se nos olvide. Vamos a orar en esta mañana por las ofrendas, los diezmos, las primicias.
Mariela me dio un texto de una Biblia que ella tiene. Por aquí lo ando cargando para ponerlo en el nuevo sobre. Miren lo que dice ese texto. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Se lo repito. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Proverbios capítulo 3, verso 9. Dice en esa versión. Entonces vamos a aprender bajo esto. De todo lo que ganes. ¿Sabe que aquí hay gente que no diezma al Señor de lo que gana? Dan una cuota. Diezmémosle a Dios de todo lo que ganamos y verá cómo nos va a ir. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Amén. Dele a Dios. Porque más bienaventurado está. Yo puedo orar por usted todo lo que quiera. Pero si usted no le da a Dios de lo que tiene y de lo que gana, si no, ¿cómo se va a darle ahí esto? Sí, yo conocí un señor que estábamos comprando el almuerzo con él, estaba comprando un pollo, sacó una lista y escribió pollo. Le dije, hermano, ¿cómo se llamaba él? Ramón, ¿qué es eso? Digo, esta es la lista que yo tengo aquí. Mire, aquí tengo comida del gato, comida del perro, periódico, arriendo, y esto es lo que le queda a mi señor. Las migajas, las obras. Hoy vamos a darle a Dios. ¿Cómo dice su versión? Y cuando vino tipo Javier Escarpeta y nos predicó, dice que era la iglesia es un medio de honra para nuestro Dios. Es una manera de honrar a Dios también. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Bueno, bajo eso, esa promesa de Dios vamos a diezmar. No porque usted esté obligado, aquí a nadie se obliga. Esto es algo que debe estar en el corazón de un creyente. Y vuelvo y les enseño. Sus diezmos, entonces como algunos dicen, yo doy una parte aquí, otra parte para los pobres, otra parte. No, esos no son los diezmos. Los diezmos usted no puede disponer de ellos, son para el Señor. Vamos a orar por estas ofrendas y por esos diezmos en esta mañana. Pues a ver ahora por esos diezmos y esas ofrendas. Así es que vamos a orar por el diezmo y las ofrendas. Que vamos a orar con los señores y vamos a dar la bendición. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este pueblo que ha venido con un corazón contrito y humillado, Señor. A alabarte y adorarte, Padre Santo. Señor del cielo, muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Y te damos gracias por esta mañana hermosa, Señor. Por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre precioso. Por eso te alabamos en todo momento, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Porque tú eres el digno que te adoremos, Señor. Tú eres el digno que te demos la alabanza, la oración a ti, Padre. En este momento nos dirigimos, nos ponemos a orar por los diezmos y las ofrendas, Padre. Y yo bendigo a este pueblo, Señor, que ofrenda, que diezma. Lo bendigo con el rocío del cielo, Padre celestial. Los bendigo tus empleos, Señor. Que sean empleos buenos, Señor, con buenos salarios, Señor. Les bendigo tus empresas en el nombre de Jesús. Los bendigo, Padre. Y bendigo a cada uno, Señor, de mis hermanos. Les bendigo tu salud, Padre Santo. Que tengan fuerza para seguir adelante.
para seguir en la presencia de Dios y para que trabajen también bien y que no roben el salario, sino que trabajen honestamente, Padre. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por esta mañana. Amén. Pueden pasar a ofrendar al desmadre en esta mañana. Esta mañana hubo un grupo de hermanos desde las 7 de la mañana orando en intercesión. Le animo para que usted se sume a esos hermanos para que haga parte también de esa intercesión. Los viernes hay un servicio espectacular, especial en este lugar, de adoración, de acción de gracias, de gratitud a Dios. El miércoles tenemos ayuno, el jueves seminario bíblico y ¿a qué hora es el seminario bíblico? A las 6:30. El martes hay estudio bíblico, día martes, estudio bíblico. Están todos invitados a las 7 de la noche. ¿Quién está encargado de quién es? El viernes, este viernes, se suponía esa alabanza, entonces está encargado Gilde. Está cumpliendo años el miércoles 26 Daniela Murcia. ¿No está? Arriba, de niña. Arriba. Y Gustavo el sábado 29. No le voy a preguntar cuándo. Pero hace 20 días les enseñé, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Y ya les digo lo que me pasó hace poquito. Fui a pagar un recibo a un CAE y entonces llegué y el celador me dijo: no señora, aquí en esta fila no, hágase aquí de este lado. Y aunque me dice de este lado no había gente, había una señora embarazada y yo dije: qué chévere, pero yo creí que era la atención del celador. Cuando me doy cuenta que detrás de mí están todos los ancianos y todo, y yo digo: Dios, primera vez que me voy. Así como se está riendo, me reí solo y dije: Señor, es algo que no podemos quitar. Y me perdió el tiempo. Va a llegar el tiempo cuando otros se paren para darle la silla a uno. Y eso que no tengo barba como Jaime, no. Pero me causó mucha gracia eso, de que uno no puede ocultar eso. Ya es una realidad que viene, que tenemos que tomarla con gratitud, con agradecimiento, que el Señor nos ha dado las fuerzas. Amén. Hermano Luis, pues nosotros empezamos con de 8 días, pero nuestros hijos nos han regalado un viaje por el cumpleaños de Santo. Entonces, para que otro ocupe una hermana, pues haremos el día de 8 días y yo empiezo de ahora en 15 días. Bueno. Y no vamos a estar el domingo bien lejos de una Qué bien con su frío. Nuestros hijos no son buenos viajes. Qué bueno, es su bendición.